Bueno, pues vamos a empezar la primera mesa de la jornada de hoy hablando sobre fiestas ilegales e intrusismo en la isla de Ibiza. Con nosotros tenemos, primero de todos, aquí a mi izquierda, a Miguel Quetlas Morey, que es el mayor de la Policía Local de Palma, doctor en turismo, abogado criminólogo, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, profesor de doctorado en la UIB y luego miembro del grupo de investigación de la DEAT, también dentro de la UIB. Él nos dará un poco la visión de la parte, digamos, de las fuerzas del Estado, de cómo se enfocan, de cómo trabajan, de cómo están en el día a día en este tipo de situaciones, y con ello vamos a ir hablando un poco de estas circunstancias. La señorita o señora Nayara es la responsable del Consell de Ibiza del Departamento de Intrusismo, abogada, y lleva ya años luchando por el intentar erradicar tanto el intrusismo a nivel de viviendas turísticas como de comercializadores. Con poquito a poquito mayor resultado, trabajo importante, pero también tendremos posibilidades de ir entrando en detalles en la mañana de hoy, ¿no? Después tenemos a continuación a Miguel Ángel Sotillos, que hay que darle las felicidades de entrada, porque ha sido nombrado presidente de FEBITUR y es una persona que lleva, FEBITUR es la Federación Española de Asociaciones de Viviendas Turísticas, con lo cual representa prácticamente a todas las asociaciones inscritas, pero que son a nivel nacional, y lleva muchos años dentro de FEBITUR. Empezó como responsable económico, ha estado vicepresidencia y ahora como presidente. Además es agente de la propiedad inmobiliaria, agente de desarrollo turístico y tiene un posgrado de gestión hotelera y además tiene una empresa que es Arenas y Serviarenas, donde alquila viviendas turísticas, apartamentos turísticos y también vende. Está ubicado en la zona de Levante. Y por último tenemos a nuestro director insular digamos, delegado del Gobierno, es Enrique Francisco Sánchez Navarrete, que de alguna manera es el representante global del Gobierno sobre problemáticas que pueden influir de una manera decisiva en el día a día, en este caso de las Islas Pitiusas. También le pediremos su impresión, su visión sobre alguno de los puntos de hoy, pero sobre todo está pues, especializado en instituciones penitenciarias y en máster universitario interdisciplinar de violencia de género y es jefe de la Unidad contra la Violencia de la Mujer en la Dirección Insular de la AGE en Ibiza. Con lo cual también es persona con mucho criterio para ese tipo de cosas. Vale, pues dicho esto y habiendo hecho las presentaciones, me voy a ir a un poco lo que la normativa, en concreto normativa que sacó el actual Consell sobre el tema de las fiestas ilegales y sobre ellas vamos a empezar a debatir. En el punto 29 nos hablan de que las fiestas ilegales son las reuniones o acontecimientos multitudinarios de ocio y entretenimiento que, con ánimo de lucro, se llevan a cabo en espacios que no tienen la consideración de establecimiento público y se organizan y comercializan fuera de los canales convencionales de la oferta legal. Es característico de estas fiestas, aunque no se dé en todos los casos, que impliquen una aglomeración de personas que se lleven a cabo en una vivienda o espacio que no cuenta con las medidas legalmente exigibles para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, que se consuman bebidas alcohólicas, que ofrezcan actividad musical y que habitualmente haya servicios de transporte para los usuarios. Otro tipo de consumos no especifica la normativa, pero se sobreentiende que también es posible que los haya. Bien, con este punto se entiende que las viviendas turísticas
han sido tachadas en un primer momento por nuestros colegas los hoteleros y por las asociaciones de ocio como los responsables de crear y fomentar este tipo de actividades. Entonces, aquí estamos hablando de que deja muy claro la normativa que es una oferta ilegal donde hay ánimo de lucro y donde fundamentalmente se están posiblemente enriqueciendo una serie de personas a base de vender tickets, a base de hacer transporte hasta los lugares y luego de vender bebidas y otro tipo de cosas dentro de lo que es la casa como tal. Entonces, aquí empezamos con la primera pregunta que tengo. Vamos a empezar un poco por el lado izquierdo mío, y se la vamos a postular a Miguel. Cuando las fuerzas generales del Estado, en este caso sea Guardia Civil, sea Policía Local, llega a una casa porque ha habido una denuncia de un vecino o de cualquier otra persona sobre que hay música o que hay una actividad fuera de lo normal, ¿cuáles son los factores que de alguna manera se miran como primer punto? Primero, que haya mucha gente, que haya música, que la música sea alta, que esté molestando a los vecinos. ¿Cuáles son los puntos primeros que se tienen en cuenta a la hora de llegar a un... Bueno, primero de todo te voy a hacer un pequeño apunte. No fue un decreto del Consejo Insular de Ibiza, fue un decreto modificación de la Ley de Actividades aprobado por decreto ley de la Comunidad Autónoma. Por esta norma está vigente en toda la Comunidad Autónoma, lo que se aprobó en el Consejo de Gobierno, que se hizo aquí en Ibiza conjuntamente con la disposición de los taxis de Ibiza del problema que teníais. Gracias. Dando entendido que es una norma de ámbito de toda la Comunidad Autónoma y modifica la Ley de Actividades, de Servicios y la Ley de Actividades vigente desde 2013, que anteriormente se había aprobado en 2007. El objeto es dar una cobertura legal y hacer una definición expresa de lo que se considera una fiesta ilegal. Antes lo contemplaban las diferentes ordenanzas municipales de lo que era una fiesta ilegal, más o menos la URCEP en Palma y en diferentes ordenanzas, diferentes ayuntamientos. Nos da un instrumento legal te da una definición marco. ¿Cuándo actuó la policía local, las policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? En el periodo de la pandemia. Durante la pandemia afloraron las fiestas ilegales, estaban cerrados todos los lugares de ocio y evidentemente nos encontramos con llamadas telefónicas de los vecinos, íbamos allí, escuchabas música, ruido, coches por fuera. Cabe destacar lo que ha salido estos días en prensa, la sanción a una vivienda turística en Sonvida, residencia de lujo situado en Palma, donde identificamos esta noche a 114 personas. Evidentemente por el ruido, por el tráfico de coches, etc. Pero esto no es habitual. Las fiestas ilegales que tenemos en nuestro término municipal de Palma, con la mayor planta hotelera de las Islas Baleares, las tenemos en predios que se nos montaban fiestas ilegales que nosotros íbamos a raíz de que los vecinos nos avisaban por ruidos, porque había trajín de vehículos y nosotros actuamos conforme a las ordenanzas. Es un poco la idea. De hecho está que puedo decir que hemos bajado exponencialmente. Antes del 2019 teníamos bastantes fiestas ilegales. Las actuaciones conforme a las investigaciones que tenemos nuestro servicio de investigación, de buscar fiestas ilegales, nos proporcionaba una información anticipada y actuábamos contra el promotor. Como dice la ley, actuar contra el promotor o el propietario. Es decir, son unos elementos de evaluación externas que puedes ver de forma clara y evidente que te están haciendo una fiesta ilegal. Salvo que tengan ojeadores que cuando ven una unidad uniformada pegan el chivatazo, hacen de agüeros como los trileros y todo el mundo para la música. No obstante, por esto nosotros tenemos unidades de paisano que se encargan de ir las unidades de paisano a verificar si hay fiesta o no hay fiesta. ¿Qué podemos hacer? Pues llegar ahí, tocar a la puerta, si nos abren, bienvenido, si no nos abren, no es un delito, no podemos entrar. El artículo 18.2 de la Constitución española lo deja muy claro.
desarrollado después por una sentencia del Tribunal Constitucional del 2002, la 10-2002, a raíz de una entrada de la policía en el Hotel Macarena Sevilla, donde se deroga el artículo 547 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos permitía entrar sin orden judicial en establecimientos hoteleros y hospederías. Se deroga este artículo y lo que se hace jurídicamente, el 2015 se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hace una definición de lo que es domicilio. Y por esto aquí lo dejo. Dice que es el lugar de residencia habitual de los españoles y extranjeros residentes. Si nos vamos a la Ley Orgánica de Extranjería, la 4/2000, dice que una persona, un extranjero, sea residente cuando resida más de 90 días en territorio español. ¿Podría entrar la policía? Bueno, buscando el hilo y sobre el hilo podríamos entrar sin orden judicial. No lo aconsejo. Estamos pendientes porque tendrías que primero aseverar que es un extranjero no residente, que el titular del contrato y que el que vive allí es un no residente. Y luego veríamos que cuando actuásemos, el juez de turno que tendría el turno lo vería como cuestión de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no podemos hacer nada, tocar, identificar y si no buscar los elementos necesarios para identificar al propietario a través de patrón, registro de la propiedad, etc. La ley, el decreto ley, presupone que el propietario es infractor, que es conocido. Por lo tanto, entrada ya tenemos un elemento para una persona para objetivizar la infracción. Lo que luego él diluya, que lo tiene alquilado una plataforma de carácter internacional, ya me diréis cómo perseguimos una sanción administrativa en París, en Londres o en Australia, porque hay empresas que tienen su domicilio social en Australia o en cualquier país. Por lo tanto, estamos ante una indefensión que no somos la panacea. Tocamos y, por favor, identificamos si nos abre la puerta. Tenemos en estos momentos el caso de Madrid, Cuerpo Nacional de Policía, con estado de alarma. Tenemos que recordar esto, entraron en un domicilio porque había un exceso, resulta que el propietario luego dijo que era español, salió a la luz un documento, un contrato, y en un momento los policías están enjuiciados por allanamiento de morada y abuso de autoridad. Está pendiente de un juzgado popular, de un juicio con juzgado popular, y estoy pendiente de qué dice la sentencia, porque evidentemente estamos en un estado de alarma que prohíbe las fiestas ilegales. Los vecinos llaman, es un caso singular que nos va a marcar, ya nos tiene marcados, pero va a marcar las futuras actuaciones. Por lo tanto, en vía administrativa estamos un poquito indefensos, las actuaciones son post. Y recogiendo lo que antes hablamos con Miguel Sotillos, que lo llevaba, no te lo copio, es que yo apuesto como investigador en temas de alojamientos turísticos, tanto hoteleros como vivienda vacacional, que es el desahucio exprés de alojamientos turísticos. Igual que el desahucio exprés de los ocupas, es decir, un procedimiento abreviado por vía civil, que si queramos por temas de orden público, como dice la ley, solicitar al Congreso de Diputados una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si queremos un ápice por raíz de orden público que no encajaría dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque sean los juzgados de instrucción de guardia que den la orden de desalojo, que son los más rápidos, que están a las 24 horas frente al juez de lo civil que le toca, y que tuviésemos una acción exprés, no sé cómo decirlo, para solventar lo que dice la ley. La ley balear del turismo dice que en una vivienda o en propiedad horizontal los tenemos que sacar en 24 horas. Pero ¿cómo yo voy a sacar al propietario, un inquilino de su vivienda, si está cerrado con llave? O igual que un hotelero que tiene los clientes ahí, se le cierran dentro y solo hacen WhatsApp. No cometen ningún delito, ni hay una presunción de un delito flagrante. La policía no puede entrar. Es un domicilio. Por lo tanto, jurídicamente estamos en una situación de indefensión y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y a posteriori. Si lo podemos solventar, lo solventamos, y si no, a posteriori empezamos a tramitar infracciones a través de las diferentes instituciones competentes en el tema. Hay que pensar que la ley de excesos del gobierno balear, la 1/2000, que tuve la suerte de participar,
También solo habla, aparte que la otra ley habla de fiestas ilegales, de la sectorización. No coge el entorno territorial de todas las islas, sino sectoriza en cada isla. Lo que han pedido los ayuntamientos, tenemos Santo Antonio en Ibiza, Ayunmayor, Calviá y Palma en Mallorca. Por lo tanto, también nos sectoriza y nos permite una intervención frente a la actividad privada de ocio que indirectamente te puede ser proveedor de la actividad de las fiestas ilegales. Un poquito es en síntesis mi exposición. Estamos indefensos ante una actuación, salvo que hoy tengamos conocimiento de que ahí dentro se está produciendo un presunto delito de violencia de género, otros tipos de flagrante delito, claro, que nos permiten entrar, pero se tiene que mirar con pinzas porque lo tenemos que justificar y nos afrentamos luego a una posible demanda por vía penal. Muy bien. En este caso, Nayara, y seguimos, y vosotros dais una explicación coherente a estos puntos. En la misma decreto se habla de que las personas propietarias del inmueble, en cuanto a la celebración de fiestas ilegales o de actividades no permanentes sin la autorización preceptiva, se presume, salvo prueba en contra, que la persona propietaria del inmueble tiene conocimiento de las actividades que constituyen la infracción cuando por cualquier acto haya cedido el uso a la persona responsable directa de la infracción, incluida la simple tolerancia. O sea, de entrada notamos o creemos interpretar que ya directamente, porque se haya hecho una fiesta, se presume que el propietario de la casa es responsable porque tiene conocimiento o por lo menos ha dejado el uso de la casa. Eso, para lo que son los propietarios o comercializadores, es uno de los puntos más complicados, porque muchísimas veces, en la mayor parte de los contratos que se realizan con los clientes que vienen, se especifica clarísimamente que no se admite música, o por lo menos de las 11 de la noche a las 9 de la mañana, que no se admiten fiestas, que no se admiten celebraciones, salvo una prueba escrita por parte del propietario, que sea un cumpleaños o que sea algo. Pero aquí ya se presupone que el propietario es culpable o tiene constancia de eso. Sí, en primer lugar, decir que el Consell de Ibiza no tiene competencia en materia de fiestas ilegales. El tema de fiestas ilegales es materia de actividades y, por lo tanto, corresponde a los ayuntamientos. En segundo lugar, ya lo ha dicho el compañero, pero quiero recalcar que no es una normativa del Consell, sino que efectivamente es una normativa de una modificación de la Ley de Actividades que viene del Govern Balear, aunque el Consell de Ibiza haya hecho propuestas, pero a veces por suerte y a veces por desgracia no podemos hacer leyes desde el Consell. Aclarado esto, el Consell siempre ha sido el Govern de Vicent Marí muy municipalista y lo que hemos hecho dentro de nuestras posibilidades ha sido apoyar a los ayuntamientos a combatir el tema de las fiestas ilegales, ya que no es nuestra competencia, pues lo que hemos hecho ha sido coordinar acciones con las policías locales, con la Guardia Civil, con Policía Nacional e incluso contratar el servicio de detectives para poder facilitar esta tarea que ha tenido bastante éxito. ¿Por qué el tema de los detectives? Porque si viene la policía con las sirenas a la casa, normalmente ya tienen gente avisando en el camino de que viene la policía, cuando la policía está en la puerta ya ni hay música, ni hay fiesta, ni hay nada. Entonces, la manera de poder acreditar que hay una fiesta, que se está cobrando entrada, que hay pública concurrencia, que hay un lucro, que se está pagando una entrada, que se están bebiendo bebidas, etcétera, es infiltrar a personas que están pagando esa entrada, que están formando parte de esa actividad y una vez que lo podemos acreditar e identificar a los organizadores, entonces se les puede sancionar, cosa que para la policía es mucho más difícil porque no se te identifican, no te abren la puerta y no te dejan entrar, no pueden acreditar el pago porque allí todo el mundo dice que no paga nada porque la fiesta es de un amigo, van con los transfers o con taxis piratas que también son amigos suyos. Entonces, el tema de los detectives ha sido muy importante para combatir todo este tema, para poder acreditar eso y poder imponer la pertinente sanción.
El punto que dices de los propietarios como responsables, que entiendo que preocupe, es una novedad y no es una novedad, porque esto ya lo teníamos, el artículo 105F de la ley turística, que ahora es el 119 si no me falla la memoria, y el 103.4 de la ley turística, que ahora es el 115.4 creo, porque ha pasado una cosa curiosa, nos han cambiado la ley turística, han dejado exactamente el mismo texto y nos han cambiado el número del artículo, con lo cual estamos vueltos locos. Tengo que sumar 14, creo que son, para que me dé el resultado. Bueno, efectivamente hay una responsabilidad de los propietarios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre, tanto en materia de actividades como en materia turística, es que el propietario actúa en connivencia con el inquilino organizador de la fiesta, que alquila ilegalmente, etcétera. Y esto es lo que se pretende evitar. No quiere decir que el propietario vaya a ser el primer responsable ni que sea el responsable directo. Obviamente se le hará un requerimiento previo y si no está participando, pues si no está participando en esta actividad ilícita, pues no se le puede imputar una responsabilidad directa, pero al menos sí que se le requerirá y deberá participar. Si, por ejemplo, se envía un requerimiento al propietario, facilita los contratos, facilita los datos del promotor a quien le ha alquilado, pues obviamente el responsable será el promotor. Ahora, si no hay colaboración del propietario, será responsable indirecto cuando se entienda que hay una participación por parte del propietario, pero en ningún caso será una participación directa. Como digo, esto no es una novedad porque ya lo teníamos en la ley turística y lo estamos aplicando con los pisos turísticos. Con los pisos turísticos lo que hemos hecho en los últimos años también ha sido siempre de primeras sancionar al infractor, al comercializador, y subsidiariamente al propietario cuando se acredita que hay una colaboración de ambas partes, para que el propietario no monte el tinglado al final para beneficiarse de una actividad ilícita a través de una tercera persona, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Pero aquel que no sea así, que no tenga conocimiento, que no esté metido en el ajo, tiene la oportunidad de presentar alegaciones, de colaborar, de facilitar los datos del comercializador, del promotor y de alguna manera colaborar con la administración. Al final el objetivo es sancionar a quien está cometiendo la infracción. Entonces, si el propietario colabora con la administración y nos facilita esos datos de contacto, esos datos que tiene el contrato que haya formalizado con su cliente, en principio la responsabilidad imputaría. La siguiente pregunta es a nivel nacional. Miguel Ángel, nosotros aquí en Ibiza tenemos una problemática muy específica porque es una isla de fiesta, aparte de una isla maravillosa, pero una isla de fiesta, y nos encontramos muchas veces con que hay los after hours, la gente se va a villas a terminar de hacer la fiesta o directamente las hacen. En otros lugares de la península, tú que representas a las diferentes asociaciones, ¿cómo se solucionan este tipo de problemas o qué tipo de problemas tenéis a la hora del día a día? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, yo vivo en Benidorm, con lo cual ya os podéis hacer una idea también. Allí nos aburrimos mucho. Tenemos todos en España la misma problemática. La ley que tenemos es la que hay. Los propietarios y los gestores estamos atados de pies y manos. Nos hacen un alquiler para una vivienda supuestamente para pasar unos días, no siempre de vacaciones. Hay gente que viene porque viene a un tema médico, viene a ver familia y por razones personales prefiere estar en una vivienda en vez de un hotel, una pensión, un hostal. Pero no puedes controlar en absoluto qué actividades van a realizar dentro de esa vivienda. Entonces, todas las comunidades autónomas tienen su propia normativa, tenemos 17. Luego, además, la mayoría de las normativas van tendiendo a dar control a los ayuntamientos, con lo cual la casuística y la variedad de normativas crece de manera exponencial. Lo mismo que os pasa aquí nos está pasando en casi cualquier sitio de España. Sí que es verdad que el problema de fiestas ilegales, tal y como vosotros las definís aquí, suceden mucho más en zonas de costa,
zonas de costa y marcha, y además en temporada de verano, normalmente, ¿vale? Lo que sí que sucede mucho por España, pues es que se juntan 4, 5, 6 personas, alquilan un apartamento y terminan pues bebiendo y haciendo más ruido de lo normal en una vivienda, pero eso no llega a ser una fiesta en la que cobran tickets y viene gente de fuera, es lo más habitual. Los problemas al final son los mismos, molestan a los vecinos, hacen un uso indebido de la vivienda, están incumpliendo el contrato de arrendamiento que se les ha hecho vacacional y estamos, como decía Miguel, atados de pies y manos. Nosotros no podemos entrar, la policía no puede entrar, los políticos cuando les exponemos el tema les pedimos un desahucio turístico que además para la administración tendría 2 vertientes buenas y es una, podríamos echar a los clientes incumplidores y además sería un mensaje a todos aquellos que alquilan de manera ilegal, invitándoles a que si tú te haces legal y la vivienda está inscrita en donde tiene que estar inscrita, tienes la cobertura de la administración cuando pase un tema de estos. Son 2 temas principales. El tercero es que mandaríamos un mensaje a todos esos turistas que por suerte repiten mucho sus viajes en España, pero que cuando la primera vez incumplen, descubren que son impunes. Y cada vez que repiten, entonces ya se saben impunes y no tenemos nada que hacer. Esos turistas ni le interesan al país, ni le interesan al destino, ni le interesan al propietario de la vivienda. Queremos personas normales que vengan, que disfruten, que consuman en el territorio, que creen riqueza y que alaben las riquezas y las bondades de nuestras tierras. Pero no que vengan a dar la murga y nos hagan la vida imposible. Pero no tenemos herramientas, nos la tienen que proporcionar los políticos. Nosotros somos empresarios. Y por otro lado, la cuarta es que todo aquello de lo que se acusa la vivienda vacacional, de que hacemos los edificios inhabitables, se acaba. Si un señor hace una fiesta y a la mañana siguiente lo echan, no va a haber problema en los edificios, no se van a poder quejar porque un día, una noche de ruido te la puede hacer cualquier propietario, cualquier inquilino lao, cualquier persona que esté alojada de una manera o de otra y no turísticamente en un edificio de viviendas. Y yo creo que ganamos todos, pero la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado de la administración, pero esto que estoy exponiendo yo aquí lo llevamos diciendo años. Lo que pasa es que no hay nadie que se atreva a recoger el guante y a intentar implementarlo. Entonces, dicho esto, con la pregunta que me hacías, en el resto de España está exactamente igual. No tenemos armas de ningún tipo para podernos defender de clientes incívicos. Y sí que es verdad que las normativas como en Ibiza, bueno, en la Comunidad Autónoma Balear, porque no depende de vosotros, depende de la Comunidad Autónoma, en la que hacen corresponsable al propietario, entiendo que pone en valor a los profesionales, las empresas gestoras o los particulares que de manera correcta y profesional quieren operar y hacen un contrato. Es que hay mucha gente que alquila la vivienda a través de un portal y esa misma hoja de reserva la consideran contrato, que en realidad es así, pero es que no pone ningún condicionante, con lo cual ellos no van a poder nunca probar ante la administración el que habían hecho las prevenciones suficientes al inquilino para salvaguardar su posible responsabilidad. Entonces, desde aquí, desde el foro, pues invitaros a todos a que hagáis contratos, no os apoyéis simplemente en la documentación que os facilitan los portales, porque al final estáis vendidos, no tenemos defensa posible. Sí, efectivamente, eso muchos de los propietarios y muchas de las comercializadoras ya lo ponemos en práctica desde hace tiempo para intentar aquilatar al máximo las posibilidades de frenar a los clientes cuando vienen. Enrique Sánchez, tengo una pregunta un poco en el aire porque también la responsabilidad tuya como director insular del gobierno, por un lado, abarca mucho, pero por otro lado, en concreto, mueves pocos hilos finos, ¿no? El gobierno, es una pregunta general, uno de los problemas que estamos encontrando es que son las molestias a los vecinos. Independientemente de que haya fiesta legal, fiesta no ilegal, que haya música o tal, la mayor parte de las denuncias vienen por las molestias a los vecinos. Muchas veces, yo no voy a decir infundadas,
pero sí con cierta psicosis, en el sentido de que, sobre todo el año pasado, este año ha sido menos, pero con cualquier poquito de música o cualquier conversaciones altas o chillidos y tal, inmediatamente ya la gente se pensaba que se estaban haciendo fiestas y se estaban ya intentando pararlas a través de los propietarios o de la policía, etc. ¿Cómo desde la parte del gobierno este tipo de problemáticas generales, cómo se enfocan? ¿Hay posibilidades de encontrar soluciones? ¿Hay posibilidades de apoyar? ¿Hay posibilidades de cambiar lo que estaba hablando aquí antes Miguel, de decir, podríamos entrar en un momento determinado si cambiásemos la normativa cuando hay pues estamos seguros de que hay una actividad ilegal en una casa que se está haciendo negocio, entonces podríamos saltarnos esa inviolabilidad de la casa? Bueno, ante todo, buenos días a todos y todas y gracias por la invitación, tanto a PIMEF como a BAT. El gran problema es que no es solo en cuanto a la inviolabilidad, ¿no? Empiezo un poco por el final de la pregunta y yo creo que lo ha explicado, casi esta pregunta debería contestarla el mayor, pero bueno, el tema de la inviolabilidad del domicilio no es solo el hecho de que se pueda conocer, uno de los motivos para saltarse es que haya un delito dentro, sino que además que en el momento en que se está cometiendo el delito vaya a producir un daño que no pueda, o sea, que sea necesaria la intervención inmediata, porque si no es necesario que previamente un juez decida que efectivamente hay indicios de ese delito y sea el juez el que decida en romper un derecho, que además es el artículo 18 de la Constitución, no es el 150, es decir, estamos hablando de uno de los derechos que más se protegen, ¿no? en una democracia. Entonces, no es solo el hecho de que sea un delito, sino que se esté produciendo un daño en ese momento o bien que se vayan a destruir pruebas. Y realmente lo que nosotros estamos viendo con las fiestas ilegales es que ni siquiera se puede probar que se esté cometiendo un delito, porque es muy difícil probar que ahí hay un ánimo de lucro. Hay indicios porque lo pensamos, porque tenemos todos en la idea en la cabeza una idea general de lo que es la fiesta ilegal y no nos damos cuenta primero que es un fenómeno que no conocemos, aunque parece que lo conocemos, realmente no se conoce, que es muy complejo, porque hay una gran diversidad de tipos de diferentes fiestas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno de los casos más curiosos este año en Ibiza ha sido alguien que se identificaba como miembro de una alta firma de superlujo que lo que quería hacer era una especie de subasta de sus productos en una de estas fincas, ¿no? En una de estas viviendas. Y pedía que se le autorizase seguridad privada para su fiesta. Porque en el fondo era una fiesta, es decir, era una cena donde se iba a hacer una subasta de una serie de productos, por tanto ánimo de lucro. En ningún momento identificó ni la firma ni el lugar donde quería hacerlo. Cuando se le pidió toda la información, todo lo que requería la autorización para seguridad privada, evidentemente dejó de pedir la autorización, porque rápidamente se dio cuenta de que esto era una fiesta ilegal y que se iba a intervenir. Sin embargo, ese tipo de fiestas no se persiguen, pero se hacen, porque estas no forman tanto ruido, con lo cual al final lo que vemos es que esto se está entremezclando algo que consideramos ilegal y que parece que va a estar dentro de lo que sería el Código Penal y no lo es. Estamos hablando de irregularidades administrativas, es decir, tanto la fiesta ilegal tenga ánimo de lucro o no tenga ánimo de lucro, es una irregularidad administrativa, como por ejemplo el hecho de que una persona monte una fiesta de su cumpleaños con 50 en vez de 150, con 50 personas y haga ruido, sigue siendo también una irregularidad administrativa. Es decir, estamos hablando de cosas que son muy similares, aunque realmente aquí, sobre todo el año pasado, porque hubo una repercusión mediática muy potente, se habló de estas fiestas ilegales que cobran entrada, ¿no? Que además yo creo que son las menos, ¿no? Yo creo que las fiestas ilegales también hay que dimensionarlas, hay que empezar a dimensionarlas. Existieron siempre, ha dado un dato que me gusta mucho el mayor, decía, antes del 2019 había más fiestas, es decir, existieron antes de la pandemia, afloraron durante la pandemia porque no había ocio nocturno y de repente nos dimos cuenta de que existían y yo creo que también un poco los nervios de todo lo que es el sector económico del ocio nocturno quería que esto se pusiese un poco en el candelero, ¿no? Es decir, un poco para tratar de darle una importancia, y yo creo que también los nervios que venían derivados de la pandemia. Y van a seguir existiendo, pero la realidad es que su dimensión, su magnitud, no es tan importante.
Es decir, también vamos a dimensionar. ¿Es un problema al que hay que enfocar y hay que tratar de darle solución? Sí. ¿Es uno de los principales problemas que tengan las viviendas turísticas, que tenga incluso la seguridad ciudadana? No. Es decir, vamos a dimensionarte un poco también el problema. De hecho, creo que fue el año pasado, ¿no? Una de las consecuencias de las evaluaciones que hizo el Consell es que la mayoría de las fiestas que se detectaron ni siquiera se hacían en viviendas turísticas que estaban regularizadas. Es decir, es un problema que ahora entronca con otro problema que no tiene que ver con vuestra asociación, ni siquiera con las personas que hacen las cosas bien, con los propietarios de las viviendas que hacen las cosas bien, ¿no? Que comercializan su vivienda. Ahí no se están haciendo la mayor parte de estas fiestas. Pero es que llegamos más lejos todavía. En Ibiza se están produciendo fiestas que podrían ser ilegales que no se están produciendo en casa. Todos hemos visto en zonas de mucha aglomeración de personas, por ejemplo, el mirador de Esvedra o otras zonas, ¿no? En las puestas de sol, donde hay gente que pone su chiringuito y vende alcohol. Ya estamos en una fiesta ilegal, si cogemos la definición, ¿no? Yo creo que el problema es complejo, creo que el problema hay que dimensionarlo, no es tan grave como creemos, hay muchos más problemas o problemas mucho más graves, pero sí que es cierto que hay que poner medidas. No sé si la medida del desahucio exprés es una de ellas. Yo creo que eso choca también claramente con la inviolabilidad del domicilio. Para determinar el desahucio de una persona de su domicilio, que en el fondo estamos hablando de su domicilio, también tendrá que haber una resolución judicial y tiene que haber un delito detrás. Por una irregularidad administrativa nadie va a desahuciar a nadie. De hecho, el impago, por ejemplo, de un alquiler conlleva un tiempo y una serie de procesos para hacer un desahucio que es bastante largo. Un desahucio exprés podría conculcar también muchos derechos, o el propio derecho a la intimidad, que también está un poco aquí afectado, ¿no? Es decir, yo creo que estas medidas en las que tratamos de tocar derechos, no sé si fundamentales, pero sí derechos muy importantes que están regulados constitucionalmente, quizás no sea la solución a este problema, ¿no? Como ex concejal del Ayuntamiento de Ibiza, una pregunta. ¿Valdría que, por ejemplo, para ese otro tipo de fiestas, que puede ser un cumpleaños, una boda, una reunión, una barbacoa grande y tal, se hiciese una solicitud en el Ayuntamiento diciendo que va a haber un evento hasta las 10 de la noche, las 9 y tal, como comunicación para tanto el Ayuntamiento como para la policía? Bueno, sí, nosotros en Palma hay gente que solicita al Ayuntamiento la excepción de la ordenanza municipal de ruidos. Hay que pensar que todo esto está regulado por ordenanzas municipales. Es decir, tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que legislan cada una en tema de vivienda turística completamente diferenciadas. No hay una norma a nivel nacional. Y luego todo se transfiere a las ordenanzas municipales. Y en la ordenanza municipal de ruido, en el caso de Palma, que se solicitan la exención hasta las 12 de la noche para poder hacer un cumpleaños, etc. Esto no entra dentro de una fiesta ilegal. No hay ánimo de lucro. Lo que dice el compañero. Por ejemplo, unos vecinos en una comunidad de propietarios la liaban parda cada noche. La comunidad de propietarios presentó una demanda por vía civil de acuerdo con la ley de propiedad horizontal. La demanda ha tardado 1 año y medio. Al final el juez ha ordenado el desahucio de estos inquilinos. Pero han tardado 1 año y medio y no ha habido recurso de oposición. Tengo la sentencia sobre mi mesa, es decir, pero a instancia de los vecinos, por lo tanto entramos y por incumplimiento de ordenanzas municipales. Por cierto, la ley, el decreto ley, si lo leéis, habla de orden público. Yo cuando leí orden público, oye, sé un poquito, no crees alarma social con el concepto orden público que está en la Constitución, solo se habla en el artículo 20, el 21 sobre manifestaciones. Habla de paz y convivencia social. Sería un término más suave que podrías... El concepto de orden público también es un concepto que se ha extrapolado. Pues habla de convivencia y paz social. Y todo esto, las competencias, las tienen los ayuntamientos. Y cada ayuntamiento aprueba la ordenanza que estime más necesario. La ley orgánica de seguridad ciudadana, la 4/2015, no habla de nada. Te regula, puedes intervenir como una falta menos grave en la vía pública, pero
en recintos interiores no puede, son las ordenanzas las que entran a regular un poco la convivencia vecinal, y es un tema de que no ha habido una gran ley a nivel nacional que regulara, como existe en otros países, la convivencia nacional con unos parámetros que fijan, y luego los ayuntamientos pueden aumentar, disminuir dentro de sus limitaciones de acuerdo con la ley, y en España no hemos sido valientes. Sacamos la primera ley, conocida como la ley Corcuera, la 1/92, que permitía la entrada en domicilio con la patada de la puerta si sabías que dentro había tráfico de estupefacientes, y el Tribunal Constitucional consideró que era ilegal. Por lo tanto, el domicilio es inviolable. Por lo tanto, el tema de desahucio exprés, sí, se puede hablar como una cuestión de debate de lege ferenda, pero va a ser una discusión larga y tendida, y vamos a ver el posicionamiento que va a haber. Entendido, las competencias en cumplimiento, los ayuntamientos. ¿Qué armas tienen los ayuntamientos para luchar para que una denuncia que ha cometido un ciudadano alemán o ruso tramitar la sanción en su país? Nula. Por lo tanto, estamos en ascuas, solo podemos ir contra el propietario, que la ley turística balear, en el título 3, capítulo 4, lo regula. Bien, pues el propietario tendrá que hacer frente a todo. También hay que decir que la ley obliga a informar aparte del contrato, de las obligaciones si hay un reglamento de comunidad de propietarios cuando se hace en propiedad horizontal. Y también con la nueva ley yo os aconsejaría que, aparte del contrato, letreros en la casa, que el comportamiento de las ordenanzas municipales en cuanto a ruidas y molestias al vecindario, que esté informado. La única manera que el propietario pueda salvaguardar su no infracción sería que ha dado conocimiento necesario, como un buen padre de familia, como dice el Código Civil, a los huéspedes de que no pueden hacer. Y si podemos, los hacemos firmar. Pero ¿cómo van a firmar si los contratos se hacen online? Le mandas el contrato y se lo metemos dentro, es decir, que se dé por informado. Es lo único, pero estamos, tanto las administraciones del Consell como nosotros, administraciones municipales y no digamos ya la administración estatal, que no tiene competencia plena en estos temas, de acuerdo con la ley de bases de régimen local, estamos un poquito indefensos, pero bueno, tenemos que luchar con esta indefensión. Lo que hacemos, bueno, que si te das cuenta que hay una fiesta ilegal, pues esperas, montas un control de alcoholemia y de drogas en la salida, a medio kilómetro más abajo, si solo hay una salida, y montas un control, y bueno, y ahí empiezas a identificar gente, la gente con tal, no, es que yo vengo de aquella fiesta, tú, ¿y has pagado? Sí, me han cobrado 200 euros, bueno, lo reflejas un acta, y ya tienes un acto probatorio que te lo ha dicho voluntariamente, y lo puedes aportar en la prueba de la sanción que tienes que cursar ante el departamento correspondiente de actividades de tu ayuntamiento. Es lo que tenemos. Muchas gracias. Me imagino que los inspectores del Consell son válidas todas las apreciaciones y notas que toman dentro de cada una de las fiestas, las entradas, los pagos, las bebidas, etcétera, que después se aportan como pruebas, ¿no? Claro, efectivamente, para poder llevar a cabo un expediente sancionador necesitas pruebas. Y eso es lo que hacen tanto los inspectores como los detectives. No tanto los inspectores del Consell, porque como he dicho antes y repito, no es una competencia del Consell, por lo tanto no son actas que tengan que hacer nuestros inspectores, porque nosotros no podemos tramitar esos expedientes porque no tenemos competencia en materia de fiestas ilegales. Otra cosa es que fueran en viviendas turísticas, cosa que, como gracias Enrique has recordado, no se producen en casas turísticas regladas. Las fiestas que se han identificado son en casas que no han tenido que no están registradas, por lo tanto son viviendas turísticas ilegales. Si fueran viviendas turísticas inscritas sí que tendríamos potestad para tramitar nosotros, pero no es el caso. Las fiestas se están produciendo en casas no inscritas, por lo tanto no deja de ser un tema de actividades, y por eso el Consell lo que ha hecho ha sido contratar a los detectives para conseguir esas pruebas, el pago de la entrada que los propios detectives pagan, ese consumo de alcohol, todas las pruebas posibles para facilitárselas a los ayuntamientos y que la unidad de sancionadores del ayuntamiento por parte de actividades puedan tramitar ese expediente sancionador.
En cuanto al tema de la inviolabilidad del domicilio, yo justamente estuve aquí el año pasado hablando de esto, pero sí que me gustaría recordar una cosa, y es que es verdad que es un derecho constitucional protegido, tenemos unas leyes que los protegen, y también no nos olvidemos de en qué momento histórico y político se redactó la Constitución española, y a lo mejor no estaría de más que se revisaran algunos conceptos, porque la sociedad ha cambiado hace ya unos cuantos años, desde el 78 que se redactó nuestra Constitución, que nos ha dado un gran servicio y una gran protección en unos tiempos históricos y políticos muy difíciles, donde había uso de poder y era necesaria esta protección de la intimidad y del domicilio para que no hubiera abusos de poder por simple ideología política, pero ahora el momento es otro. Y no sé si ese exceso de protección está dejando de proteger otros derechos que también son fundamentales, aunque no estén recogidos en la Constitución, como es el derecho al sueño y al descanso, por ejemplo. Entonces, tal vez se podría revisar. Desde el Consejo, cuando se ha trabajado en la normativa de actividades, lo que sí que hemos propuesto fue que se permitiera, porque aquí hablan de desahucio exprés, nosotros lo que proponíamos era que se permitiera la clausura de cuando se estuviera realizando una actividad, que se pudiera adoptar una medida cautelar de clausura de la vivienda, que vaya la policía, oiga, aquí se acredita que hay una fiesta, que los dos requisitos, decías lo difícil que es distinguir una cosa de la otra, no es tan difícil, al final hay dos requisitos para distinguir cuándo hay una actividad y cuándo no, y es la pública concurrencia y el lucro. Si tú pagas una entrada y puedes ir aunque no sea amigo tuyo, hay actividad. Y también tenemos sentencias que lo recogen. Aquí tenemos una policía de San José muy valiente que se ha atrevido a entrar en casas y al final han conseguido salir libres de los juicios, en el sentido de que han acreditado que han entrado en domicilio para paralizar una fiesta, que allí había 500 personas y aunque fuera un cumpleaños, que en algún caso lo había sido en otro ayuntamiento de Santa Eulalia también, tenemos varios casos en Ibiza, se consideró que era pública concurrencia y por lo tanto había una actividad. Y el juez le ha dado la razón tanto al Ayuntamiento de San José como al Ayuntamiento de Santa Eulalia. Curiosamente, cuando desde el Consell se propusieron estas medidas de clausura de las viviendas, nos lo han adoptado como medida definitiva y en el decreto está. Ahora se permite la medida definitiva de clausura de estancia turística. Sin embargo, no nos lo permiten como cautelar, lo cual, bueno, no sé si será muy útil, porque poder clausurar esa vivienda un año y medio después... Ahora hay una pregunta en ese aspecto. Miguel Ángel, ¿querías hacer un comentario? No. A ver si se ha apagado esto. Ahora. Sí. Mi opinión respecto a lo que estás comentando es que la protección de la vivienda debe ser la misma que tenemos ahora, pero hay que tener en cuenta que no debe ser la misma en una vivienda dada como alquiler vacacional. O sea, no estamos diciendo que puedas entrar en cualquier vivienda y ninguno tengamos derechos donde vivimos a estar absolutamente protegidos. Me parece que eso es innegociable. Pero no estamos hablando de mi vivienda, a tu vivienda, a vuestra vivienda. Estamos hablando de una vivienda alquilada para vacaciones que está inscrita en un registro y que además se constata que lo que dentro hay son turistas. Si tenemos que salvaguardar derechos, tiene derecho el turista, pero tienen derecho los vecinos. Tienen derecho al descanso, tienen derecho al pacífico disfrute de su vivienda, a poder dormir. Entonces tenemos derechos. Lo que pedimos es que luego la vivienda vacacional se nos ataca y se nos quiere limitar porque los derechos de los vecinos se ven mermados y conculcados. Y lo que pedimos son herramientas para que los inquilinos que hay que no cumplen, que además hay que lanzar otro punto a favor de la vivienda vacacional y viene a colación del número de fiestas. Si dividimos el número de problemas que hay entre el número de pernoctaciones o reservas anuales en España, la incidencia es mínima, pero al que la sufre es un mundo. Y lo que hay que intentar es cuadrar esos problemas. A relación de esto, y antes de darte la palabra, una pregunta. ¿En un hotel, en una habitación de un hotel? Es vivienda. Es vivienda, no se puede entrar... Es que tendrías que leer curiosamente la sentencia del 2002. Yo me la he estudiado, me la he leído. Entraron los policías con el director del hotel, con la llave del hotel, en una habitación. Eran 2 ciudadanas españolas y entraron a tenor de lo que disponía la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, autorizados por una ley orgánica, que la ley de enjuiciamiento criminal tiene rango de orgánica. Entraron, registraron
y inmediatamente hubo una demanda judicial por allanamiento de morada, fueron condenados y luego se acudió en última instancia al Tribunal Constitucional. De hecho, está que los policías y el director del hotel se les exoneró de la condena porque evidentemente actuaban bajo una ley orgánica que no había sido derogada. Por lo tanto, ya era el 2002 frente al 78, habían pasado muchos años, había sido un error que se había dejado allí dentro, pero deja muy claro que una habitación de hotel es domicilio. Cuando tú firmas, cuando tú entras en un hotel, alquilas la habitación y una prestación de servicios. Pero yo en cualquier momento, en el momento que yo te pongo fuera, no molesten, que no entre nadie. Todas las habitaciones del hotel tienen el papelito de no molestar. No entres, es domicilio. Yo no quiero tu prestación de servicios, es mi domicilio. Yo ahí entro, hago lo que quiera mientras que sea lícito, salvo que cometa un delito flagrante que puede entrar la policía. Por ejemplo, el típico, lanzar la cama por la ventana. Bueno, ya entramos. Evidentemente está haciendo un daño contra la propiedad que se observa. Un señor que hace en balconín, o el porquá, bueno, pues nosotros vemos un señor que hace balconing, que atenta contra su propia integridad física, podemos entender, entramos, se derriba la puerta o entres con la llave maestra. Oiga, ¿qué le pasa a usted? Llamas a los servicios sanitarios por si tiene un problema psíquico para que lo traten. Evidentemente van bebidos todos. Es el problema que tenemos. O te encuentras a alguien haciendo escalamiento porque quiere trepar a ver la novia de arriba o la chica o el chico que ha conocido, lo llevas por un presunto delito de escalamiento, es decir, de un presunto delito de robo con escalamiento de entrada, lo puedes, pero fuera de estos casos no puedes entrar y estamos condicionados. De hecho, está que la propuesta que tú haces de la modificación, está la Comisión de Derechos Humanos Europea, además está la Comisión de Derechos Humanos que tiene que el domicilio es inviolable. Por lo tanto, ya no es a nivel solo español, es europeo, y la Declaración de Derechos Universales de la ONU también te lo deja. Por lo tanto, es un tema de que tienes que ir por un órgano de o flagrante delito, que no tiene que ser infracción administrativa, o por un desahucio autorizado por una autoridad judicial, tal como dice el artículo 18.2 de la Constitución española. O si me permites una combinación de lo que decía él y seguir conservando el domicilio de la habitación. Quería comentar algo. No solo flagrante delito, sino que encima ese delito vaya a conllevar un daño en ese momento. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que vamos a considerar que se estuviese vendiendo droga dentro de una fiesta ilegal y se pueda probar eso, en ese caso no podría entrar la policía. No podría entrar. Es que fue justamente la sentencia muy parecida a lo que ocurrió en Madrid en tema de pandemia. Es decir, y esos policías se están jugando 3 años de cárcel. Sí, sí. Es decir, hay 20 policías nacionales que pueden entrar 3 años a la cárcel por haber entrado en ese domicilio. El problema aquí, y es que el Tribunal Constitucional en 2004 lo dejó muy claro, es que cuando tu domicilio, que puede ser una tienda de campaña, es decir, hasta un vehículo puede ser un domicilio, es así, y es a nivel europeo. Es decir, el problema es que cuando se legisla en temas de domicilio, si se establece un sistema, vamos a poner, diferente, express para las viviendas vacacionales, automáticamente sería aplicable para cualquier tipo de vivienda. El principio de inviolabilidad del domicilio desaparecería en un Estado democrático. Y esto es así. De hecho, fue lo que el Tribunal Constitucional dijo con la famosa ley de la patada en la puerta. Es que se estaban cargando. Otro de los argumentos que se dan en el caso de las policías nacionales que entraron durante la pandemia en estas fiestas es que uno de los argumentos que daba la policía era que ellos daban la orden de que se identificasen y al no identificarse ya era un delito, por tanto, flagrante delito. Evidentemente, es un círculo perverso, ¿no?, en ese sentido. Y toda la Audiencia Provincial de Madrid ya lo dijo claramente, que eso era una barbaridad, una aberración, porque claro, siempre que yo dé una orden, automáticamente ya se comete el delito, sería flagrante delito, podría entrar en una casa. Volveríamos a hacer desaparecer el principio constitucional básico de cualquier democracia, ¿no? Repito, yo creo que hay que dimensionar el problema. Es decir, el problema, y bueno, ya con la estadística que él plantea de
cuántas fiestas tenemos por el número de alquiler que se hacen. Es irrisorio, pero al que le da... Vamos a claro, crea una respuesta social, pero vamos también a dimensionarla. Es decir, yo creo que también es responsabilidad de cargos públicos y de personas que estáis en asociaciones y en grupos sociales con repercusión pública, dimensionar el problema. Es un problema, sí, hay que abordarlo, sí, pero evidentemente desde el punto de vista que hay que abordarlo es justamente de las leyes turísticas, de las leyes, desde las ordenanzas municipales, y a través de ahí tratar un poco de entrar. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de ir contra propietario es una buena idea, primero, porque la mayor parte de esas fiestas no se hacen en casa de propietarios que lo hacen legalmente y que comercializan su casa legalmente, con lo cual estas personas que lo están haciendo bien, en total la asociación está mucho más protegida. Sin embargo, los que lo están haciendo mal desde el principio, que es alquilar una casa para que encima se haga una fiesta, donde se hace una fiesta en donde se están cometiendo otro tipo de irregularidad administrativa y, en su caso, incluso delictiva, si hay una venta de, por ejemplo, de droga o de prostitución, yo creo que contra esos propietarios sí que hay que actuar. Realmente. Desde el punto de vista de la... No hablo desde el Código Penal, realmente. Yo hablo desde el punto de vista de ordenanzas municipales o ley turística o cualquier otro tipo de leyes, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, urbanísticas. Pero bueno, yo creo que a la hora de ir contra los propietarios no es una mala idea en ese sentido. De hecho, no es un principio parecido, por ejemplo, al que tienen los coches de alquiler. Es decir, una empresa de alquiler alquila un coche, yo pongo una fianza y es la empresa de alquiler la que tiene la obligación de identificarme a mí para que puedan ir contra mí tráfico, ¿no?, en una irregularidad administrativa. Perdona que te interrumpa. Independientemente de que no se hagan en viviendas turísticas vacacionales, nosotros somos conscientes que sí que hacen en alguna vivienda turística vacacional, como desde dentro y con los propietarios, y estamos preocupados por ello. Estamos preocupados por las multas de hasta 300.000 euros y estamos preocupados por la posibilidad de perder la licencia turística, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido o sugerido un protocolo al Consell, tenemos una representante aquí, pero sí que me gustaría saber vuestra opinión y hacemos dos preguntas rápidas y alguna pregunta del público antes de irnos al coffee break. Abad ha sugerido un protocolo, tanto con el Consell como con los municipios, para intentar de alguna forma responsabilizarnos de las fiestas o de quién comete las fiestas. Hemos sugerido que, y además me gustaría que por parte de la policía local me dice si es factible o no es factible, el Consell se lo hemos lanzado, pero todavía no los municipios, en el sentido de decir, hay una fiesta, hay una denuncia. Entonces, con esa denuncia, la policía va y hace la denuncia. Sugerir que llamase el Departamento de Turismo del Consell, decir, ¿corresponde a una vivienda turística esta casa? No, vale. Sí, donde le dan el nombre, el teléfono, se le llama y se le dice, ha habido una denuncia en su casa. Vale, ¿cuál es la situación o punto a favor nuestro? Primero, que retenemos los depósitos de caución, con lo cual ya es un elemento que tenemos en caso de que haya una multa. Y segundo, vamos a la policía o vamos al ayuntamiento, sabemos el nivel de la denuncia que ha sido, alto, grande, espectacular, fiesta ilegal, y podemos incluso nosotros denunciar al cliente para que cuando llegue esa denuncia en concreto estemos respaldados ante esta normativa que viene ahí. Yo no sé si es factible o no por parte de la policía hacer este paso. Tenemos que diferenciar un turista que viene con una vivienda de alquiler vacacional de las fiestas ilegales que define el decreto. Unas son con ánimo de lucro, evidentemente tienes que elaborar unos presupuestos que se les pueda encausar administrativamente, y lo otro es lo que nos encontramos más común. Lo que nos encontramos más común es que el extranjero, por ejemplo, el caso que ha salido por la prensa de Son Español Living, que un conjunto de chalés que habían reformado se dedicaban a alquilarlos, a alquiler vacacional, lo que allí se juntaban jóvenes, la liaban parda y teníamos todos los vecinos de la barriada, que todos son chaletitos antiguos de Palma, en la zona muy tranquila, los tenemos en pie de guerra.
pero estaban contra la explotación de la propiedad. Es muy diferente del decreto que regula con ánimo de lucro. En estas fiestas no había ánimo de lucro. Tuvimos que actuar por parámetros de ordenanzas municipales y legalidad, porque había más hospedados que lo que permitía la habitabilidad y la permisibilidad. Y en cuanto a la identificación, la normativa, la ley propia te dice que cada establecimiento turístico abajo tendrá su placa con su nueva identificación. Cuando la policía va, en principio ya sabe, si alguien no se ha dedicado a quitar la placa, que este establecimiento se dedica al establecimiento de vivienda vacacional. Por lo tanto, yo ya tengo los datos. Los datos de identificación del titular me los tiene que facilitar o el propietario o la entidad explotadora. Por lo tanto, una cosa, los vecinos llaman inmediatamente al propietario, salvo que sea un extranjero que viva afuera, todo el mundo tiene el teléfono del propietario y le da la tabarra. Oye, que no me dejan dormir. Esto es lo que nos pasa. Hay una presión vecinal, pero el problema que nosotros tenemos no es en establecimientos turísticos vacacionales, que solo tuvimos uno, que ha salido en la prensa estos días por la elevada multa que ha puesto la Consejería de Interior porque aplicaba la ley de sanidad. El tema está que nosotros lo hemos tenido en predios organizados fuera y que no eran establecimientos turísticos vacacionales. Es decir, se ha querido un poquito, no sé, demonizar, hacer que el alojamiento turístico vacacional es el demonio, pero es en sí no el demonio. Todo depende, porque si te encuentras el vecino pacífico vas a convivir con todo el día, pero si te encuentras el vecino que le gusta la marcha y a las 3 de la mañana te pone el chumba, 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 te vas a encontrar la misma situación. Es crítica la situación, no es pacífica. Claro. Una pregunta, Nayara. El departamento que tú trabajas, exactamente el tema de la injerencia, del intrusismo, ¿qué es lo que está persiguiendo ese departamento a nivel de, digamos, sector turístico que estamos involucrados y cuáles son las acciones que estáis haciendo? A ver, la parte de intrusismo en concreto básicamente se centra en el tema de pisos turísticos ilegales y luego de otras áreas que no son turísticas, porque entra también transportes, carreteras, tema de vallas y demás, que no creo que sea de interés en este foro. Luego toda la otra parte de ordenación turística también la perseguimos desde el Departamento de Ordenación Turística, que no deja de ser todo ley turística, pero si me preguntas por el sector de intrusismo, temas son pisos turísticos o casas sin licencia, pisos y casas que no estén inscritos. ¿Y cómo se persiguen? ¿Cómo se persiguen? Bueno, pues, principalmente mediante denuncias, porque entran una cantidad de denuncias que casi no nos da para hacer de oficio, aunque también se hacen de oficio. Y se está persiguiendo. Mira, te voy a contar una anécdota a través del convenio que tenemos con Airbnb. Sabéis que al principio de legislatura, hace ya 3 años, se firmó un convenio con Airbnb para que retiraran anuncios, etcétera. Y dentro de las casas que se han perseguido porque no estaban inscritas o porque no cumplían los requisitos, llevamos a cabo expedientes sancionadores, se sancionó al propietario y uno de los puntos del acuerdo que tenemos con Airbnb, que son unos cuantos, pero uno de ellos es que cuando recaiga sanción administrativa directamente Airbnb tiene que retirar el anuncio sin discusión alguna, ¿no? Esto se ha hecho, cada vez que se pone una sanción se le manda a Airbnb de retira este anuncio inmediatamente, y ha pasado una cosa curiosa con las viviendas turísticas inscribibles, y es que muchas se han inscrito o han subsanado los requisitos que eran subsanables, porque en un par de situaciones nos ha pasado de notificar a Airbnb después de haber sancionado y cobrado la sanción además, y Airbnb ha notificado a los propietarios diciendo retira este anuncio y tal, y el propietario se ha puesto en contacto con nosotros de oye, os he pagado, estoy cumpliendo, he regularizado, ¿por qué tengo ahora que retirar? Entonces hemos ido, otra inspección nueva, hemos comprobado y efectivamente pues ya se han regularizado, ya están cumpliendo, por lo tanto no tienen por qué retirar este anuncio. Pero básicamente lo que se propone el Departamento de Intrusismo es perseguir toda la oferta ilegal tanto de pisos como de casas turísticas.
turísticas. Perfecto. Terminamos con tu intervención. Respecto a lo que estás comentando, yo conozco muy bien OE, donde he trabajado siempre, y con Airbnb no ha sido posible llegar a este tipo de acuerdos, pero sí lo hemos hecho con Turismo en Comunidad Valenciana. Llevamos 8 años, primero se hicieron campañas de información y después lo que tenemos es un convenio de colaboración en el que nos dan un correo y cualquier vecino, porque muchas veces los vecinos, claro, denuncio a mi vecino que está alquilando ilegal, joder, y luego vas a ver que he sido yo. Entonces, nos lo pasan a la asociación lo pasamos anonimizado, viene de la asociación, le hacen la inspección y nadie sabe de dónde ha partido. Ha funcionado muy bien. Ha habido crecimiento a 2 dígitos de las altas en turismo, porque cuando les van a multar, les hacen la inspección, automáticamente, si son casas legalizables, las legalizan. Y es lo que queremos todos, que trabajen conforme a la normativa. Entonces, apoyaros si queréis en las asociaciones. Ellos, estoy seguro que vosotros recibís mucha información, incluso vuestros propios asociados os dirán, oye, tengo competencia desleal en el mismo edificio donde tengo viviendas. Es una pena. Pero si podéis tener ese tipo de canal de comunicación, yo creo que todavía vais a tener mucha más información y además los que mejor os pueden nutrir de buena información son los propios gestores legales de vivienda. Anónimo. El Consell tenemos un formulario anónimo, entonces lo hacemos directamente todas estas denuncias. También hemos recogido denuncias de todos los sectores. Ahora tenéis un problema con las inspecciones, me comentaron inspectores vuestros. Es que he estado dando un curso ahora en la FERIP y he tenido como compañeros de participación que las comunidades de propietarios os ponen problemas para entrar en las zonas comunitarias, que los administradores y los presidentes os oponen que entráis, etcétera. Por lo tanto, me lo comentaron, salió a colación en un grupo. Y yo lo tengo muy claro, es decir, la zona comunitaria no es vivienda, no es domicilio, es una zona común que cualquier vecino que te permite el acceso, tú puedes acceder en esta zona. Y fue un tema de debate que tuvimos y lo dejamos muy claro tanto con los compañeros de Menorca, Formentera y Ibiza que participaban en este seminario que hicimos la semana pasada con Juan, Frank y yo, y se lo dejamos muy claro, las zonas comunitarias, es decir, si cualquier vecino te abre, tú puedes entrar. Es decir, nos hemos quedado sin batería. Cógete la petaca. Es que salió el tema colación, te lo comenté. Sí, es decir, no, que queda muy me claro. sorprende porque justamente esta legislatura ha sido la primera vez en la historia del Consell que se han sancionado a presidentes de la comunidad por pedirnos el acceso y se han llevado a cabo expedientes sancionadores al presidente de la comunidad por obstrucción, porque esto es una obstrucción en toda regla. Entonces me sorprende que haya salido este tema. Yo te lo salvaría. Si yo soy el presidente, si yo soy el abogado del presidente de la comunidad, te lo salvo. Pero bueno, tema de propiedad horizontal podríamos hablar con tendido y es compleja. Evidentemente, pero tú sancionas por obstrucción y yo te digo que estoy en mi ámbito privado. Pero es un tema a colación. Pero vamos, si algún vecino te abre para abrir, que oye, mira, vengo aquí a mirar unas cosas que te dejan permitir, no hay ningún tipo de problema que te dejan. Otra cosa es que tú entres con una ganzúa o hagas el trapicheo que ya es delito, ¿no? No, se ha entrado y se ha sancionado. Pero vamos, es un tema de que a colación que salió, es decir, las comunidades de propietarios es un elemento común y no se entiende domicilios. El domicilio es donde tú vives, tu intimidad. Tu habitabilidad de cada día y el espacio que tú ves. Una tienda de campaña, una caja de cartón que te has hecho una vivienda en medio de un parque, esto se considera domicilio, como ha dicho el compañero. Lo que está claro es que tomaremos nota para que denunciemos desde la asociación y lo de las nuevas licencias o nuevas peticiones de plazas se tratará después en la siguiente mesa, que es lo de la moratoria y sus consecuencias. Vamos a dar 10 minutitos rápido por si hay alguna pregunta y después tenemos un coffee break. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Allí? Hola, yo soy propietaria de una vivienda vacacional y bueno, he sufrido, es que estoy un poquito en contra de lo que están diciendo, creo que es policía. Policía. Bueno, pero me parece que lo has comentado tú.
Que se dan más en casas, o sea, las fiestas ilegales se dan más en casas que no están como vivienda vacacional. Regularizadas. Regularizadas, que no en las casas regularizadas. Yo la tengo regularizada. Espera, es que tengo eco. Yo la tengo regularizada y lo he sufrido. O sea, yo lo he alquilado a 2 parejas de gente mayor y de pronto se han hecho una fiesta con 60 personas. No era de ámbito de lucro, no era para lucrarse, pero me han hecho una fiesta, han fastidiado a todos los vecinos del barrio, en el campo, pero claro, de noche se escucha todo en plan bestia. Y yo no estoy entonces sujeta a una protección de poder echar a esos clientes porque han cometido una infracción. En el contrato les pone que no pueden tener la música, todo eso. Entonces, yo lo que creo no es que haya menos en las viviendas que están regularizadas. Lo que pasa es que no tenemos armas, que lo ha dicho este señor, el tercero, que podamos hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega a la policía esa denuncia, porque el promotor, yo llamo al promotor y le digo, oye, ¿qué ha pasado esto? Tal, y me dice, bueno, es que no podemos hacer nada, mira a ver que te hayan roto algo y recogemos la fianza. Pero no es el que hayan roto, es que han molestado a todo mi barrio de vecinos, donde yo antes he vivido igual 20 años y ahora por circunstancias pues lo he declarado y tal como vivienda turística. Entonces, no creo que sean menos viviendas, o sea, menos fiestas, sino que no llegan a que se sepa que ha habido estas fiestas. Espera, Enrique, espera. Bueno, solo una aclaración. Sí. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Una cosa son las fiestas ilegales y otra cosa son estas fiestas. Pero es una fiesta ilegal. No. Y esa es la diferencia, por eso. Es decir, cuando hablamos de fiestas ilegales, hablamos de que hay un ánimo de lucro y hay una pública concurrencia. Y otra cosa es que alguien que alquila una casa monta una fiesta. Sí. De hecho, este ámbito sí que es más problemático que este otro. Es decir, hay muchos más problemas de ruido, molestias vecinales, quejas vecinales que denuncias por unas fiestas ilegales. Y esto es un tema de ordenanzas municipales. Punto. Claro, el regular desahucio, expreso o no, porque en este caso se podría hacer un desahucio normal. No sé, sí. Que no sigan la instancia. Si van a estar 7 días y han estado 3, cortar. Regular un desahucio exprés de una vivienda, porque es una vivienda, sea vacacional o no, es una vivienda, implica que se regula ese desahucio exprés para cualquier otro tipo. Es decir, esto se aplicaría absolutamente a toda lo que es la vivienda alquilada en España. Absolutamente. No necesariamente. Bueno, absolutamente. La ley referenda que yo he estado trabajando habla explícitamente de alquiler turístico vacacional. Véase, en el régimen de las Islas Baleares es aquel que se alquila por menos de 30 días. No estamos hablando de alquileres, como dice la señora, que están regulados por la ley de arrendamientos urbanos. Usted, si por ejemplo tiene el problema con 2 inquilinos que están regulados sujetos a un contrato de 5 años, como mínimo más las prórrogas, que es lo que dice la ley, no los puede tener menos porque son permanentes, de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos, usted lo que tiene que hacer es promover una acción contra ellos para anular el contrato por vía civil. Evidentemente, independientemente de que los vecinos llamen a la policía local y los denuncien por ordenanzas municipales por alterar la paz pública a través de ruidos. Una cosa es que hablamos de que son fiestas legales que no tiene el concepto jurídico de ilegalidad, como dicen los compañeros, que está regulado en este decreto ley, y luego son las fiestas que cada uno en su casa, usted misma en su cumpleaños, etcétera, decide montar un mogollón y el vecino la denuncia. Son 2 conceptos completamente diferentes. Uno es la fiesta ilegal, que hay ánimo de lucro y se cobra, y luego es el mismo, por ejemplo, le traslado la misma al mismo turista. Yo soy turista, me alquilo la casa del puerto de Sóllero aquí en Ibiza, y como tengo un par de amigos que están veraneando conmigo, monto una fiesta en esta vivienda turística vacacional durante una noche. Por lo tanto, esto no es una fiesta ilegal porque no he cobrado, no hay ánimo de lucro. Por lo tanto, es
El problema es este. Sí, los puede echar, si va por arrendamientos urbanos, Inmediatamente se refiere ella. Express, no que se era puede lo que hacer. pedíamos desde el Claro. Consell, la medida cautelar de exactamente. suspensión de la actividad inmediata. ¿Quién se haría? ¿Cortarles la luz? Bueno, lo de cortarle la luz va a haber problemas, porque luego te van a llevar por coacciones como ha pasado en el Maya, que cortar... Sí, pero volvemos a lo mismo con el tema de vulneras actividad. unos derechos que tiene el consumidor de electricidad y agua. Ojo, porque Claro, luego aquí ya pero no es una nos actividad. ensalzamos. Claro, pero no hay- es A que ver, la yo entiendo pregunta allí. decir que, y esa es la diferencia, es que no es una actividad. Claro, claro. Esa fiesta no es una actividad. No, es actividad. Entonces no se puede aplicar todo esto. ¿No puedes? Claro. Siguiente pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que se quiere poner el foco en el propietario y a lo mejor el propietario es el más perjudicado porque alquilas a alguien, te monta una fiesta, sea cobrando o no, y a lo mejor no tienes nada que ver y tú no quieres ahí 500 personas y encima te ponen una multa, no sé. Por eso hemos dicho antes que precisamente no es el... ¿Se me oye sin micro? No. ¿Se me oye sin micro? ¿Y si grito un poco más? Coge la petaca. Levántalo. Es el cable de la A ver, petaca. funciona. Ve, ahí está. Es sí. el cable de la petaca. Va. Prueba. A ver. Antes lo he dicho, que no es el responsable el propietario en primera instancia. Lo que se hace es requerir para que el propietario colabore con la administración y facilite los datos de esa gente para perseguir a los promotores. No es el propietario el responsable directo, simplemente es una herramienta para la administración para poder obtener los datos del promotor y que el propietario no se lave las manos, simplemente que colabore. La ley dice algo así como, ahora no recuerdo el articulado de memoria, pero que será responsable salvo prueba en contrario o algo así, dice la ley, ¿no? La prueba en contrario es si tú estás colaborando con la administración y tú facilitas los datos de ese promotor, pues ya se presupone que tú no estás colaborando, nos estás facilitando a sancionar. Claro, nos facilitas un contrato con los datos de esa persona para poderle sancionar, etcétera, pues ya está. Sí. Una pregunta ahí arriba. Hola. Buenas. Quería un poco de números, por favor. O sea, ha dicho que el Consell contrata detectives. Quiero saber cuántos se han pagado estos detectives, cuántas fiestas ilegales han identificado, por ejemplo. Jolín, esto ahora, a ver. El año pasado se hizo la prueba piloto, digamos, y fue un contrato menor de 15.000 euros, 14.000 y pico, no llegó a los 15.000. Y se estuvo trabajando durante un mes en detección de fiestas. Se detectaron bastantes, pero como os digo, no se sanciona desde el Consell. Lo que se hizo una coordinación con las policías locales, detectando esas fiestas, facilitando todos los datos de los promotores, de los organizadores, de los puntos de venta, avisando a las policías para que asistieran. En algunos casos se pudo detener la fiesta antes de que empezara, porque no sé si conocéis la operativa, pero funcionan mediante meeting point, quedan con la gente no directamente en la casa para no enviar la ubicación, sino que quedan en un meeting point y de ahí los llevan con furgonetas negras hasta la casa. Entonces, en un par de casos se pudieron desarticular las fiestas, en otros casos no quedó más remedio que infiltrarse dentro de la fiesta y una vez empezada llamar a la policía para que pudiera ir. Una vez que va la policía, en ocasiones pueden paralizar la fiesta, en ocasiones no, porque si van una pareja de policías o aunque vayan dos parejas, ya sabemos que estamos faltos de efectivos, no sé en Mallorca, pero aquí mucho, ¿cómo paralizan 4 personas, por muy policías que sean, a 200 personas? Es que pone incluso en riesgo la seguridad de la policía, con lo cual es más peligroso detener la fiesta que dejarla que continúe y simplemente pues recabar los datos y continuar con esas sanciones administrativas. Y en tema de números de cuántos sancionadores, tal vez les deberían de preguntar a los ayuntamientos, que son quienes las han tramitado. Desde el Consell les hemos facilitado la faena para que ellos puedan tramitar y ha sido muy útil porque si no, no hubiéramos podido conseguir esa información, porque la policía cuando llegan no les abren la puerta gracias a este derecho tan protegido del derecho a la vivienda que hace que la policía no pueda hacer su trabajo.
Perdón, ¿se pueden poner multas administrativas cuando aún no hay delito? Claro, un delito es del ámbito penal y esto tendría que ir al juzgado penal o de instrucción. Las multas administrativas son las que ponen las administraciones, bien ayuntamiento, consell, gobierno, a quien le corresponda. Vale, mira. Última Hola. pregunta. Sí, quería preguntar si es admisible una sanción administrativa por molestia vecinal sin identificar al alojado en una vivienda vacacional, por ejemplo. No entiendo muy bien la pregunta, pero veo mezcla de conceptos, porque veo el concepto de vivienda vacacional, veo molestia de ruidos, ámbito vecinal, habría que ver si es propiedad horizontal, si es vivienda unifamiliar, si entra la ley de propiedad horizontal y se puede hacer una acción de cesación por los vecinos en contra de estas molestias que sea del ámbito civil privado. En el ámbito turístico, si la vivienda está inscrita, corresponde al Consell, si no está inscrito, son molestias, pertenece al ayuntamiento. Vale, pues mira, te comento más enfocado. Sí. O sea, en una vivienda vacacional inscrita, con licencia para poder ejercer la actividad, si unos inquilinos, o sea, unos alojados, unos turistas, están poniendo música sin que sea esto una fiesta, sino que los 8 están molestando a los vecinos llaman a la policía y la policía se presenta en la vivienda, pero estos no abren la puerta, no se pueden identificar. ¿Es posible poner una sanción? O sea, ahí una es donde multa? entra el propietario, que nos facilita los datos para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Bueno, nosotros, que no son nosotros, no es el Consell, sería el ayuntamiento en este caso. Claro, como en un principio se hablaba que esto se hacía a las fiestas ilegales y esto es como una sanción administrativa, por si es lo mismo, o sea, se ejerce igual. Es que fiestas ilegales también son administrativas. Es decir, se le ha puesto el nombre de ilegal y parece como que nos referimos al Código Penal, pero no es así. Una fiesta ilegal con ánimo de lucro o con pública concurrencia también es una irregularidad administrativa, no es un delito. No son delitos, son actividades administrativas Claro. que la Administración impone las sanciones. Por ejemplo, lo que usted dice de un vecino, tenemos que ir, lo que dice el reglamento interno de la comunidad de propietarios y propiedad horizontal, con ordenanzas municipales, y si es un adosado o unifamiliar, tenemos que ir por ordenanzas municipales, nada más. Estas son las vías jurídicas que tenemos para, siempre que no sea turismo vacacional. Si es una vivienda de turismo vacacional, hay que aplicar el título 3º, capítulo 4 de la Ley del Turismo. Es las herramientas jurídicas que tenemos en vía administrativa. Y les aconsejo que no corten la electricidad ni corten el agua porque los van a denunciar por coacciones, como ha pasado por vía penal. Una cuestión más, y es, si es una vivienda legal, tienen obligación de haber hecho la ficha de policía. Exactamente. Y los inquilinos deberían estar plenamente identificados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que tiene que hacer el propietario, en todo caso a requerimiento o de la policía o de la inspección de turismo, es notificar la información de la que dispone respecto a los integrantes y dando la fecha de estancia en comisaría o en guardia civil, entiendo Es una obligación tendrá la fecha suya, de vencida. es una obligación suya, es decir, o del explotador, dar de alta en los ficheros del Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la 4/2015, cuando entran unos clientes igual que en un hotel, tienen ustedes las mismas obligaciones legales, jurídicas frente al Estado, porque esto lo controla el Estado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dar cuenta de los inquilinos que tienen ustedes en cada momento. Es infracción grave. De 600 a 30.000, ¿no? ¿Perdón? De 600 a 30.000 euros. Sí. 600 euros, no 600.000. De 600. A 30.000. 30.000, es Vale, grave. pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir a un coffee break que tenemos y a las 12:20, 12:30 empezaremos con la siguiente mesa, que es moratorias y compras de plazas, su efecto en el mercado. Muchas gracias a todos los ponentes y muy interesante.